Buenas tardes, amado pueblo del Señor. Que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde de sábado. Bienvenidos a su programa, La Última Llamada. En medio de un mundo que cada día se aparta del Señor, en medio de una sociedad que cada día rechaza el glorioso y bendito Evangelio de salvación. Yo estoy en esta tarde para recordarles que por la misericordia y la gracia de nuestro Señor y Creador del universo, Él nos está brindando una vez más una última llamada. Bienvenidos, amados radioescuchas, a nuestro programa, La Última Llamada. En esta tarde continuaríamos con la segunda parte de esta serie titulada Las señales del fin. Las señales del fin es el tema de esta serie que hemos emprendido comenzando el sábado pasado. El privilegio de estar conmigo compartiendo los micrófonos desde la bella República de Venezuela, el conferencista internacional José Antonio Valladares. Él estará con nosotros en esta tarde, y la segunda señal de esta serie es la señal de la higuera. Amado hermano Antonio, que Dios te bendiga, varón. Es un placer tenerte una vez más acá conmigo, compartiendo y llevando este mensaje de alerta a este glorioso y grandioso pueblo del Señor. Bienvenido, y quiero que saludes a los hermanos acá que nos escuchan en el área de Dallas, Texas, y por supuesto todos aquellos que nos escuchan en el internet. Adelante, varón. Hermano, ¿me puedes escuchar? Sí, usted bendiga. Amén, amén. Ahora sí nos escuchamos perfectamente bien. Cuando quiera. Estamos en el consejo de la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24 y versículo 32 al 34. Y la palabra del Señor la leemos de la siguiente manera: De la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Asimismo también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Oh, bendita sea el consejo y la porción de esta tarde. Amado hermano, vamos a ponernos en oración. Padre Santo, te doy gracias, Señor, en el glorioso y bendito nombre de Jesús. En esta hora, amado Padre, estamos acá, Padre, mi hermano José Antonio y tu servidor, listos, Padre, y dispuestos a llevar este mensaje de alerta a tu pueblo, Señor. Que tu santo y glorioso Espíritu, Padre, esté con nosotros. Apártanos, Señor, aparta de nuestros labios el error, y que tu pueblo pueda ser edificado a través de esta bendita y gloriosa palabra. En el nombre de Jesús yo lo pido, en el nombre de Jesús. Que así sea, Señor, que así sea. Oh, bendita sea su santa palabra. Amado hermano, vamos a tomar unos cuantos minutos para dar un poco de introducción a este tema. Y antes de pasar el micrófono a ti, yo quiero hablarles de un recuento de lo que estuve hablando el sábado pasado. Y eso es de que estamos viviendo en los tiempos del fin, en los tiempos finales. Y yo sé que hay muchas personas, hay muchos creyentes, e inclusive hay muchos predicadores, evangelistas, teólogos,
que no creen en el regreso de Cristo, que no creen en el arrebatamiento y definitivamente no creen que estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos peligrosos, tiempos de apostasía. Mas sin embargo, la palabra del Señor nos alerta, nos da alerta de estas señales. Yo puedo recalcar, cuando el Señor estuvo junto a sus discípulos, hubieron tres cosas que los discípulos le preguntaron al Señor. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuándo será el final de esta era? Y como ellos no entendían, le dijeron: Señor, danos unas señales. Y por esa razón es en la que estamos hablando de este tema, las señales del fin. Todos querían señales, todos han pedido señales. El hombre en su afanoso esfuerzo por encontrar la verdad que en esta tarde, con toda certeza y con toda la contundencia que tiene su gloriosa palabra, que las señales que vendrán antes de su venida las encontramos en su palabra. Y en esta tarde hablaremos de lo que es la señal de la higuera, refiriéndose de una manera simbólica al estado de Israel, a la nación de Israel, la niña de los ojos de Jehová. Y en esta tarde hablaremos acerca de lo que ha sido el surgimiento de esta nación. Y para ello, hermano Antonio, quiero que nos des un trasfondo corto de lo que ha sido y cómo llegó a nacer esta nación que ahora conocemos como el Estado soberano de Israel. Específicamente, gracias una vez más porque me has invitado a estar por este medio llevando la palabra del Señor y alertando al pueblo del Señor Jesucristo con respecto a estas señales de los últimos tiempos. Sí, una de las señales que se está llevando a cabo en nuestras propias narices, como se dice, pues es la unificación del Estado de Israel como nación. Ese acontecimiento, pues como todos vimos, como Estado, como nación, era una profecía que el Señor Jesucristo pues recalcó como una de las señales más prominentes para los últimos tiempos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, del versículo 32 al 35. Es más, Jesucristo nos hace el llamado de poner atención con respecto a esta parábola, la muy conocida, la parábola de la higuera. Una parábola que está llena de evangelios para alertar al mundo entero, porque aunque sea una profecía para Israel, esta profecía tiene que alertar a las naciones, al mundo entero. Y allí se saca aquel dicho que Israel es el reloj profético de las naciones, el reloj profético de Dios en sí, el cual a través de esta parábola se marca digamos la cuenta regresiva para que los eventos de tribulación y de angustia contra el mundo se lleven a cabo. Y a través de esta parábola de la higuera, que cuando dice San Mateo que ya su rama está en tierna y comiencen a brotar las hojas, a ver si el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué está a las puertas? La venida del Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿No? Estamos esperando la segunda venida de Cristo. Aunque, digamos, bíblicamente hablando, esa frase, segunda venida de Cristo, no se encuentra en la Biblia. Nosotros deducimos que es segunda venida porque creemos que el Mesías, Jesús Hamashiach, Yeshua, pues fue el que vino por primera vez hace ya más de 2000 años, el cual fue crucificado lamentablemente por su propia nación Israel, el cual, teniendo las vendas sobre sus ojos, no reconocieron que la salvación había llegado en tiempo de Herodes. Cuando estaba cautiva Israel,
hermano de los romanos. Y bueno, a través del mismo Señor Jesucristo lanza esta profecía para los últimos tiempos de la parábola de la higuera. Y eso creo que es una señal muy contundente que en esta tarde pues vamos a estar tocando a fondo, hermano Fulvio. Amén. Y yo tengo una bendición y formó parte de lo que ahora conocemos como una nación soberana. Y precisamente fue el 14 de mayo del 1948. También algo muy sorprendente, hermano, que quiero compartir con la audiencia, es que en el libro de Jueces, en el capítulo 9 y versículos 7 y 8, hay una lectura muy bella a donde da yo podría decir un simbolismo de cuando se habla de árboles. Y una de las razones por las cuales el Estado de Israel siempre ha sido conocido, se le ha dado esa simbología de tres cosas: de la higuera, del olivo. Y entonces todo esto tiene que ver con árboles. Y en el libro de Jueces, capítulo 9, versículo 7, es cuando se habla de los árboles tratando de elegir a quien los gobernase. Y cuando los árboles están tratando de elegir a quien los gobernase, ellos se refieren a una higuera, a un higo y a un olivo. Y algo muy sorprendente, algo que de veras es algo tan maravilloso, es el saber que el Señor nos da esa voz de alerta, nos da esa profecía de que cuando veamos que las ramas brotan, su venida está cerca. Está profetizando la restauración de Israel como pueblo, pero también está profetizando de que esa tierra que ha sido desolada por tantos años, por más de 1000 años, esa tierra, en esa tierra jamás había llovido, y si llovía era pero muy poco. Y tan pronto el pueblo de Israel, tan pronto en 1948, cuando los israelitas regresaron de diversos puntos de este planeta, ellos comenzaron a plantar árboles, plantaron 2 millones de árboles que plantaron en términos de 5 años. Y algo tan impresionante es de que en el 1900, quiero darles una nota, que el ahora país conocido, Egipto, Líbano, Siria y Jordania, todos estos países en aquel tiempo aún no eran soberanos, estaban gobernados por Francia, por Gran Bretaña. Y fue precisamente en el 1900, por ejemplo, el país de Egipto, el ahora conocido Egipto, fue liberado y brotó como un país soberano en el año 1942. El Líbano en 1943, Siria en 1946 y Jordania en 1946, cumpliéndose esa palabra que el Señor había dicho, que todos estos países que acabo de mencionar, dicho sea de paso, están formando y tocan frontera con el Estado de Israel. Una vez más, como una señal de que a donde el pueblo de Dios, a donde el pueblo que el Señor respalda está plantado, está cimentado, y a donde Él los ha llevado, la presencia y la gloria del Eterno de Israel siempre estará con ellos, al igual que los tuvo con ellos cuando los trajo por el desierto. Los ha mantenido, los ha protegido hasta este día. Y quiero recordarle a todo aquel que aún tiene problemas con los evangélicos, que oramos y pedimos por la paz de Israel, que clamamos por la misericordia de nuestro Dios hacia esta nación. Yo quiero decirte que la mano de Jehová, la mano del poderoso de Israel está sobre ese pueblo, y nosotros como cristianos debemos de orar y amar a este pueblo. Sí, hermano. Hermano José Funes, es
impresionante cómo las profecías se cumplen al pie de la letra, ya que la palabra del Señor no puede caer a tierra. Aquí tenemos que descifrar ciertos elementos que el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, que estamos tocando, capítulo 24, del 32 al 35, tenemos que, por ejemplo, saber quién es la higuera, porque algunos quizás desconocen todavía a qué se refiere el Señor Jesucristo cuando toma a este árbol como un elemento simbólico para identificar a un acontecimiento a escala mundial, como es el caso de la unificación de Israel como nación. En Oseas, en el profeta Oseas, capítulo 9, versículo 10, encontramos un pasaje claro donde el profeta hace referencia a Israel como una higuera. Podemos leerlo a continuación. Oseas, capítulo 9, versículo 10 dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Allí podemos ver la comparación entre la higuera e Israel. De igual forma, en el Talmud, que es uno de los libros que utilizan la nación de Israel en sus comentarios judíos sobre la escritura, enseña que la higuera es alegóricamente como un símbolo de la nación judía. Amén, amén. El profeta Joel, capítulo 1, versículo 7. Es todavía el símbolo de Israel, hasta hoy en día la higuera. Muchos edificios de gobierno aún de Israel tienen la higuera grabada sobre ellos. Entonces, ha mostrado la higuera nuevamente vida, es la pregunta que se tiene que hacerse hoy en día el radioescucha. Ha mostrado la higuera nuevamente vida, como enseñó la parábola de Jesús. Claro que sí. En 1948 cogió vida la higuera. Israel llegó a ser una nación independiente y comenzó a mostrar las señales de vida nacional nuevamente el 14 de mayo, como usted lo decía, en 1948, después que estas otras naciones circunvecinas árabes también fueron naciones. Pero cabe destacar que inmediatamente cuando la nación de Israel fue reunificada y fue reconocida en la ONU como nación, como tierra legítima del pueblo de Israel, Jerusalén, como resultado de aquello, fue asediada por sus vecinos, que recientemente también habían sido reconstituidas como nación. La famosa guerra de los 6 días, que es otro evento profético que se llevó a cabo y donde el Eterno, el Adonai, Elohim, pues intervino milagrosamente a favor de su pueblo escogido, que es Israel. Eso aconteció el 7 de junio de 1967, donde naciones que usted mencionó, como Egipto, que era la que encabezaba esta desastrosa batalla contra el pueblo de Israel, junto con Jordania, Irak y Siria, entre los días comprendidos del 5 al 10 de junio de 1967, procuraron la destrucción de la nación de Israel. Pero cabe destacar una vez más que el Eterno extendió su mano de misericordia, extendió su mano de poder a favor de su nación escogida, que es la nación de Israel. Por eso que nosotros como cristianos creemos que la iglesia no puede sustituir a Israel. Esta falsa doctrina del reemplazo no es concebible ante las profecías bíblicas dadas a Israel, porque la iglesia no es la higuera. Amén, amén, amén. Y hay una gran confusión en todo eso, amado hermano. Ella fue fundada a través del Señor Jesucristo, cuando Él muere y resucita al tercer día, y a través de sus 12 apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles es fundada la iglesia del Señor Jesucristo. En cambio, Israel no. Israel vuelve a ser nación, después de haber sido nación por mucho tiempo, de la mano del rey David y todos estos reyes del Antiguo Testamento. Él vuelve a ser nación en 1948. Entonces, la parábola de la higuera corresponde a Israel. Por eso que no podemos aprobar la teoría esta de la falsa doctrina del reemplazo. Por eso que la iglesia
tiene sus promesas e Israel tiene sus promesas, muy distinta a la iglesia. Entonces, esta unificación de la nación de Israel es una profecía cumplida para el final de los tiempos. El tiempo de la venida de Jesucristo comenzó a acercarse más y más a partir de 1948. Y la palabra dice que esa generación no pasaría. Algunos lamentablemente interpretan esa palabra generación erradamente. Y es uno de los puntos que vamos a tocar en esta tarde, hermano Funes. Sí, hermano, me gustaría que nos expliques un poco acerca de esta mala interpretación acerca de lo que es una generación. Porque para muchos una generación puede ser 40 años, 50 años, pero si nosotros nos vamos y tomamos lo que es la palabra generación en el hebreo y lo que la Biblia nos describe, estamos hablando de algo muy diferente y se me olvidó, pero el salmista, yo creo que es en el Salmo 90 cuando habla acerca de una generación. Pero si podrías tocar un poco acerca de eso, porque hay una confusión enorme en todo esto. Sí, lo que hay que preguntar es que cuánto dura una generación bíblicamente. Yo creo que por mucho tiempo algunos han considerado que la generación dura. Leer correctamente el contexto de la palabra. En Hebreos capítulo 3, versículo 8 al 10 se encuentra ese pasaje mal interpretado. Por eso que su texto tiene que leerse en base al contexto. Ese pasaje bíblico dice de la siguiente manera: no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre anda vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. O sea, aquí hay que leer correctamente lo que dice el escritor bíblico. No habla de una generación de tiempo de vida del hombre. No habla de ese tipo de generación, de tiempo de vida del hombre, que es desde que nace hasta que muere una persona. Más bien explica que esa generación de hombres que fueron rebeldes y desobedientes por 40 años en el desierto, tanto es así que si usted estudia la palabra, esa generación rebelde en el desierto, después que salieron de Egipto, estaba integrada por gente de diferentes edades. Allí había niños, jóvenes, adultos y ancianos, como Moisés, que casi tenía 120 años. Por lo tanto, esa referencia de 40 años no es la correcta, porque no hace referencia a edades cronológicas de un ser humano, sino el tiempo que ellos vagaron dándole vuelta al desierto. Hay que recordar que el Señor los maldijo por no haber creído a lo dicho de Josué y Caleb cuando fueron estos dos espías juntamente con otros 10 espías más a ver la tierra prometida, a reconocer a Jericó. Recordar los 10 espías dijeron, no, son gigantes como langostas, no podremos contra ellos. Y Josué y Caleb dijeron, sí podemos, Jehová nos las va a entregar, porque es una palabra de parte del Señor. Entonces, ellos habían llegado a las puertas de la tierra prometida desde Egipto en un lapso de 40 días. Y el Señor le dijo, por no haber creído a los fieles, es decir, a Josué y a Caleb, iban a divagar en el desierto por 40 años, se iban a convertir los días cada día, un año. En vez de llegar a la tierra prometida en 40 días, llegaron en 40 años. Y por eso que murieron todos los ancianos y todos los adultos de aquella generación. No está diciendo que una generación consta de 40 años, no, era la generación de adultos y de ancianos que no creyeron a Josué y Caleb. Y los que entraron en la tierra prometida fueron los jovencitos, los niños de aquel entonces. Eso quiere decir que lo que se estaba haciendo referencia era la cantidad de tiempo que iban a divagar en el desierto, no una generación de edad cronológica en particular. Hay que primero destacar eso. En segundo lugar, hay que saber entonces a qué se refiere a que no pasará esa generación.
años de una generación. Bueno, la misma Biblia lo enseña. Si hablamos de una generación de estudios, por ejemplo, en una escuela para obtener una carrera o profesión, no es el tiempo de vida de una persona. Es un ejemplo para dar continuidad a lo que estaba diciendo anteriormente. Es decir, una persona que entra a clase a estudiar una carrera o profesión va a durar un cierto tiempo estudiando, pero eso no quiere decir que tiene toda una vida, una generación estudiando. No. Por ejemplo, a veces el diversificado dura 5 años, pero eso no quiere decir que eso es una generación, simplemente un lapso de tiempo para tú pasar de grado diversificado a universitario, para que quede claro de la explicación de los 40 años. La palabra de Dios es clara y precisa y perfecta, hermano Funes, que no nos deja en incertidumbre en contestar cuánto dura una generación, es decir, tiempo de vida. Se menciona que no pasará esa generación hasta que todo esto acontezca. Es obvio que nos da la respuesta de cuánto dura una generación en el Salmo 90:10, que es allí donde se encuentra la edad específica de una generación. En el Salmo 90:10, el salmista nos enseña de la siguiente manera: los días de nuestra edad son 70 años. Ahí sí se está hablando de una generación, de edad cronológica de un individuo. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Si son 70 años el tiempo de vida de una persona, por ser los días de nuestra edad, ahora entenderemos que una generación dura 70 años, no 40. En el capítulo 3 de Hebreo que leímos anteriormente, cuando habla de 40 años, no hace referencia de una generación cronológica de tiempo de vida de ser humano, no. Ese texto, en su contexto, hace referencia al castigo que Dios le impuso a la desobediencia, a la incredulidad y a la rebelión de aquella generación de personas, y el cual fue divagar en el desierto por 40 años. Pero el salmista nos declara muy precisamente en el Salmo 90:10 que acabamos de leer, que los días de una edad cronológica de una generación son de 70 años y lo más robusto 80. Es decir, que la parábola de la higuera, cuando dice no pasará esa generación después que la higuera florezca y reverdezca sus hojas, esa generación iba a durar 70 años. Es decir, desde 1948, cuando la higuera, que es Israel, según Oseas, que lo leímos, Oseas capítulo número, ya le digo, capítulo 9, versículo 10, el profeta Oseas nos hace la referencia de que Israel es una higuera. Esa generación del capítulo 3, del capítulo 24 de San Mateo, esa generación de 70 años se comenzó a llevar a cabo desde el 14 de mayo de 1948. Es decir, si usted cuenta, hermano Funes, desde 1948 hasta nuestros días, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han pasado? 66 años han pasado, si no se saca mal la cuenta. Amén, amén. 66 años de fundada. Es decir, faltan 4 años para que cumpla 70 años de fundada una generación. Eso es equivalente a los actuales a 2018. Entonces, cuando lleguemos a 2018, al año 2018, Israel será una nación de 70 años de fundada. Y la profecía dice, no pasará esa generación de 70 años antes que todo esto acontezca, antes que venga el Señor Jesucristo. Y lo que está hablando allí el mismo Jesucristo en Mateo capítulo 24 es su venida física, literal, por segunda vez. Decimos segunda vez porque creemos que Él vino la primera vez hace 2000 años atrás,
y fue crucificado y resucitado y está a la diestra de Dios Padre, y ha prometido volver a la tierra por segunda vez, y vendrá montado en un caballo, y en su muslo escrito Rey de Reyes y Señor de Señores, y se va a enfrentar a la bestia, al anticristo y al falso profeta, los cuales ya están, digamos que casi en acción. Solamente hay algo que lo detiene, y ese algo es el cuerpo de Cristo. El que lo detiene es el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, la cual es depositaria del Espíritu Santo. Es decir, todo el escenario profético se está llevando a cabo de una forma muy acelerada, y muchas personas lamentablemente no están esperando al Señor Jesucristo en su primera etapa, que es el arrebatamiento. Si estamos a 4 años para que todas estas profecías de gran tribulación acontezcan, ¿cuánto más está el arrebatamiento? Si somos pretribulacionistas, estamos a las puertas del arrebatamiento, porque solamente faltan 4 años para el 2018, cuando Israel se convierta en una generación de 70 años de nación fundada, cumpliéndose esta profecía de Mateo capítulo 24. Amén, hermano. José Antonio, por motivos de scheduling, vamos a tener que terminar el programa ahorita. Ya no nos queda más tiempo. Quiero agradecerle, hermano, por su ayuda, por la aportación a este programa, y quiero saludar a todos mis hermanos que nos escuchan. Amados hermanos, muchas gracias, que Dios me los bendiga. Maranata.